Hola, Dios te bendiga. Estamos en el devocional del Evangelio de Lucas y vamos a hablar acerca de la advertencia que hace Jesús contra la hipocresía. 3 advertencias que hace Jesús que están en el capítulo 12, versículos del 1 hasta el 12. Vamos a leer la primera advertencia. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esta primera advertencia contra la hipocresía es: no sean como los fariseos. Dice en el versículo 1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No podemos ser hipócritas, dice el Señor. ¿Por qué? Aquí nos da la explicación: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Todo saldrá a la luz. En el día del juicio, todo será revelado. Toda hipocresía será desenmascarada. Las cosas no van a quedar ocultas. Así que por eso el Señor nos llama que no seamos como los fariseos, que no tengamos una doble vida, sino que seamos transparentes, seamos honestos delante de Dios y de las personas. La segunda advertencia está en el versículo 4 al 7. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esta segunda advertencia es: solo témanle a Dios. No tener temor a los que nos persiguen por nuestra fe y nos amenacen. Quiero que recuerdes el contexto de esta palabra que está dando Jesús. Jesús, en el capítulo anterior o los pasajes anteriores, había tenido un encuentro contra los fariseos porque estos le acusaban de echar demonios por el poder de Belcebú y no querían creer en Jesús. Jesús los acababa de llamar hipócritas porque estaban preocupados por el exterior, pero por dentro estaban llenos de maldad, y luego vemos que ellos estaban buscando algo para acusarlo. Y en ese contexto es que Jesús les está dando esta enseñanza a sus discípulos, y por eso aquí les dice: solo témanle a Dios. No tener temor de los que nos persiguen por nuestra fe y nos amenacen. Y recordar algo. Aquí dice: no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Se refería en ese momento a los que los estaban persiguiendo, a los fariseos. Y el versículo 5 dice: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. ¿Quién es ese que tiene poder de echar el alma al infierno? Pues solo Dios. Él es el juez supremo. Él tiene el poder para enviar al que se lo merece al infierno. Pero más adelante, en el versículo 6, dice que 5 pajarillos se venden por 2 cuartos y que a pesar de que valen tan poquito, ellos no están olvidados delante de Dios. Y dice también el Señor que aún nuestros cabellos están contados. Por eso nos dice también de que nosotros valemos mucho más que esos pajaritos que Dios cuida. Así que no debemos tener, porque Dios promete que siempre estará cuidando de nosotros porque somos valiosos para Él. Tú eres valioso para Dios. Ahora vamos a la tercera advertencia. Está entre el versículo 8 al versículo 12. Dice esta advertencia de que no nos avergoncemos de Jesús. No te avergüences de Jesús. Dice el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios.
A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Aquí nos habla de que cuando nos pregunten por la fe, nosotros, ¿qué vamos a contestar? ¿Vas a confesar que sigues a Cristo, aunque esto te genere problemas? Porque el Señor aquí nos hace una advertencia. Si lo negamos, Jesús también nos negará en el cielo. A eso se refieren estos dos primeros versículos, de no negar al Señor Jesús. Pero de ahí en adelante dice, en el versículo 10, que a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. O sea, esto ya es para los que se oponen a Cristo, esto no es para los creyentes. La primera parte sí nos está hablando de confesar al Señor Jesús, los que creemos en Él. Pero para los que se oponen a Cristo, está dando otra advertencia. Dice que pueden negarse a creer en Cristo. Pueden hablar inclusive alguna palabra contra Él. Pero advierte también aquí. Estas personas, si se arrepienten, les será perdonado este pecado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? No se refiere a lo que hace un creyente. Un creyente, si realmente es un creyente en Cristo, no va a poder blasfemar del Espíritu Santo. Blasfemar del Espíritu Santo es atribuir a Satanás la obra del Espíritu, es decir, llamar Satanás al Espíritu Santo. Recordemos que esto sucedió cuando Jesús expulsó un demonio y los fariseos y los que se oponían a Jesús decían que eso lo había hecho con el poder de Satanás. O sea, no solo era hablar mal de Jesús y no creer en Él, sino que es afirmar que el poder con el que Jesús operaba era el poder de Satanás. Cuando una persona dice que Jesús está operando por el poder de Satanás, está blasfemando del Espíritu Santo, porque está diciendo que el poder de Dios no es Dios realmente, sino que es Satanás. Y recordemos que ya Jesús les había dicho que el Espíritu del Señor estaba sobre él y que el poder con el que él estaba actuando era el poder de Dios. A eso se refiere esa blasfemia del Espíritu Santo, cuando conscientemente la persona se opone a Dios y le atribuye al diablo la obra de Dios. No es una acción impulsiva, no es fruto de la ignorancia, sino que es cuando una persona continuamente y obstinadamente rechaza la verdad, rechaza a Jesucristo atribuyéndole que Él es Satanás. Así que nos queda esa advertencia que nos da el Señor contra la hipocresía. 3 advertencias: no ser como los fariseos con esa hipocresía, solo temerle a Dios y no avergonzarse de Jesús. Dios te bendiga.